¿Listo? ¿Quién sigue? A ver, ¿quedamos en equipo, inicia el equipo 4 o seguimos con el equipo 3? Creo que seguimos con el 3. ¿No? Con el 3, ¿verdad? Vigencia y control de radiación externa, vigilancia y control de contaminación, control dosimétrico, que sería el personal, control de calidad de las instalaciones radiológicas. Creo que no. Eso ya lo vimos, ¿no? Ya, profe, ayer lo terminé de exponer yo. Claro, seguimos entonces con Belén, Daniela No, y... pero falta todavía Inés y José Pablo. A ver, entonces espérame. Jerónimo Ramos falta. Yo, profe. Y Mari. Sí, profe. Le faltamos dos. Bueno, ya. Con tantas mentiras que digo, ya no sé quién va. ¿Y ahora tienen la presentación? Sí, profe, si quiere, presento yo otra vez. A ver, de una vez, para que estemos listos para el antro. Bueno, pues en esta materia a mí me tocó exponer los fundamentos de la detención de las radiaciones. Bueno, pues el organismo humano no puede percibir directamente muchos cambios físicos del mundo que lo rodea. Entre ellos figuran las radiaciones ionizantes, que ya lo hemos visto anteriormente. Gran parte del desarrollo científico y técnico de la humanidad responde al deseo del hombre de remediar sus propias insuficiencias. Así, el ojo humano constituye un órgano maravilloso, pero no es capaz de ver todo lo que puede servirse. Por ello fue inventado y perfeccionado el telescopio. Bueno, pues. Oye, Mari, perdón. Oigo un poco de interferencia, no sé ustedes, muchachos, o soy yo. Así se escucha y te escuchas Sí, muy se escucha un poco. Ay, perdón, ¿ahí ya me escuchan bien? Sí, ya. Un poquito mejor, ajá. Bueno, pues la misión principal al prevenir los efectos perjudiciales. ¿Sí me escuchan bien o no? Sí, ya es mucho mejor. Ok, bueno. Análogamente, el hombre ha ideado procedimientos y apartados para detectar, medir y analizar las radiaciones ionizantes, a fin de prevenir sus posibles efectos perjudiciales y poder, en cambio, sacar ventaja de sus múltiples aplicaciones. Bien, y pues para ello se estudian las distintas formas de interacción de la radiación con la materia. Los principales efectos que producen la radiación al atravesar la materia son los siguientes. Uno es la producción de carga. Un ejemplo de esta pues es la ionización de los gases. Y bien, para la ionización de los gases primero necesitamos ver el estado plasmático, y bueno, pues se le llama plasma a un estado de agregación de la materia que puede comprenderse como un gas ionizado, es decir, compuesto por átomos que les
han retirado o sumado electrones y por ende tienen una carga eléctrica fija, aniones negativos y cationes positivos. Esto convierte al plasma en un excelente transmisor de electricidad. Transmisor. Bien, pues algunos ejemplos de materia en estado plasmático son el Sol y que es el astro rey, es una gran bola de gases en perpetua reacción. Sus reacciones son muy violentas y su gravedad atrae sus partículas hacia su centro, donde se comprimen y alcanzan el estado plasmático. El fuego, que es un conjunto de partículas resistentes de carácter combustible, es decir, que emiten luz y calor durante una reacción de oxidación violenta. El fuego se considera un plasma caliente. Los relámpagos, veloces y muy calientes, casi 29.000 grados centígrados. Los relámpagos son formas de plasma que surgen en la atmósfera cuando los gases en ella están cargados eléctricamente durante el ciclo hidrológico. También tenemos excitación de la luminiscencia en algunos sólidos, que bueno, pues ya habíamos visto como luminiscencia en otra clase. Y la luminiscencia en sólidos es el fenómeno en el cual los estados electrónicos de un sólido de un sólido son excitados por alguna fuente de energía externa, emitiendo luz visible al relajarse dichos estados. Cuando esta energía proviene de la luz de la longitud de onda corta, generalmente luz ultravioleta, 200 a 400, ¿profe qué se le ve? Nanómetros. Nanómetros. El fenómeno es llamado fotoluminiscencia. Profe, Sí. entonces, por ejemplo, ahora que se ha dado mucho de moda y que se pintan las uñas y brillan con polvos, es un efecto de luminiscencia, ¿verdad? Bueno, sí, porque actúa con la luz. Ajá. Todo eso del No, neón también, ¿no, profe? bueno, el neón ahí puede ser fosforescencia. En algunos, ustedes que van a fiestas, ya ven que luego dan unas varitas cuando estamos bailando el caballo Sí, dorado. era lo que iba a Ajá. decir. Bueno, esas tienen que estar frías. Sí, Y una vez que dan las pulseritas, las reventamos y hacemos bueno, hacemos el reactivo químico, no vamos a entrar en mayor detalle de luminiscencia. Y eso está desprendiendo luz, pero es una luz propia que está desprendiendo por la reacción química, ¿de acuerdo? Y la otra que nos menciona, de las uñas fosforescentes, ¿cómo dijiste, Dani? Ah, es que me compré unos polvos y me pinté las uñas y brillan. Mientras no sea cocaína, todo es ganancia. No es nada de eso, pero brillan. Y vi la Ok. imagen y me acordé y dije, ah, bueno, pues estos polvos son iguales, porque le enseñé a mi novio y le dije, mira, con una lámpara de luz negra, lo puse sobre el polvo y le dije, mira, estos brillan. Y apagaba yo quitaba yo la lámpara y el polvo se quedaba, bueno, la luz se quedaba impregnada en el polvo. Sí, hay una reacción ahí en cadena, pequeñita, pero hay una reacción en cadena con esa intensidad de luz, ¿no? Esos efectos de luz fueron usados por allá de los 70s, cuando surgió la música disco. Donna Summer, Casey, Van McCoy, y bueno, ya está, parece que soy un musicólogo, ¿verdad? Como si supiera yo. Entonces, hay unos casos, yo y mis chismes, ya saben siempre. Sí, más o menos por eso de los 60s, o más para allá, como 70s, 80s. Obviamente ustedes ni siquiera estaban figurados en hacer algunos, que yo creo que todos.
Existieron unos zapatos, ¿cómo le llaman ahora? Flat, ¿está bien dicho? Flat. Ajá, unos zapatitos así que son como de piso, muy delgadito para las mujeres. Flat, creo que les llaman, ¿no? Los flats. Bueno, Ujú. ok, bueno. Surgieron unos modelos así, fosforescentes. Ujú. Había verdes, había rojos, había morados, pero eran muy intensos. Me acuerdo yo mucho porque no sé con qué los pintaron, realmente no pudiera asegurar con qué fue pintado ese tipo de calzado, pero el problema es que muchas mujercitas, muchas niñas en esa época, pues era la moda, ¿no? Ya saben, comprar sus zapatos fosforescentes. Y hubo algunas niñas que presentaron intoxicación. De hecho, por ahí hubo algunas 2 o 3 muertes por ese tipo de zapatos y los prohibieron del mercado. Sus papás tal vez se acuerden y les puedan comentar algo con respecto a ese tipo de situaciones. Profe, pues de Esto, hecho también se dio un caso con esto de las varitas neón. Por eso hubo un tiempo de como que igual se restringieron bastante. Porque, por ejemplo, cuando se abrían las varitas y o sea, ve que salía como el liquidito así que traía. En ciertas personas como que les dañaba la piel, pues, o sea, al aventar y parecían quemaduras. Entonces, se estuvo investigando todo el proceso incluso de eso porque, pues, por las quemaduras que presentaban las personas. sí, esto es por las reacciones químicas que te digo, son algunos elementos que a la hora esas varitas están congeladas o tienen que estar en refrigeración para contener los elementos estables. A la hora que los sacan del refrigerador y la segunda que los revientan, que se truenan, que ven que son como popotes, y se empieza a iluminar la varita. Esa es una reacción química. Efectivamente, el compuesto es un compuesto alcalino. No me acuerdo ahorita el nombre. Y es lo que nos hace esa cuestión. Yo esas varitas va a aparecer en presunción. Hace algunos años, cuando buceaba y hacía algunas loqueras, usábamos esas varitas nosotros para Dentro poder del agua. iluminarnos. Sí, 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 sí. Las tronábamos nosotros. Eran un poco más grandes, eran más anchas y nos desprendían la luz. Nos podíamos, obviamente no una luz muy intensa, ¿no? Pero esas las usábamos nosotros. En algunos lugares, sobre todo en las cavernas, cuando no quieren entrar, lo que hacen, llevan esas varitas, las revientan y las avientan a un pozo, un lugar así, y va iluminando y van viendo la profundidad. Una vez que se termina, perdón, una vez que empiezan a perder su luminosidad, dice el manual, hay que congelarla nuevamente para que otra vez se active la reacción química a la inversa. Pero no, realmente no, una vez que se activó ya sí se recupera un poco. Esas varitas están prohibidas para los niños, porque los niños obviamente ven algo brilloso, algo de este tipo y quieren morderlo o ingerirlo. ¿De acuerdo? Con relación Profe, ¿qué pasó? justo de que está diciendo eso, me acordé que antes había como unas paletas que tenían esas cositas, como palitos brillosos. Ah, sí, ¿Ah? cierto. Sí, ya me acordé. Sí, cierto. ¿Cierto? Hay unas paletas así. Eran como de manitas, ¿no? O de manguito, algo así. Oh, creo que eran El- de ovni. Eran de ovni, sí. El palito de la paleta lo quebrabas y empezaba a brillar. Pues Era un aliencito. ya no me acuerdo de eso yo. Bueno, Tenía realmente, pues carita ya. de alien. ¿Así? Sí.
Sí, azules. tengo la cabeza de un alien. Bueno. Había azules. Entonces, ese tipo pues, de artefactos, vamos a llamar de alguna manera, fueron prohibidos, porque sí había muchos intoxicados. Por ahí también les digo yo de chismoso, hay otro artículo en donde hablan de una intoxicación de mercurio de un chavo que rompió una varita, se supone que fue por una varita de ese tipo, y se intoxicó y le produjo quemaduras en el esófago. Entonces, bueno, en ese tiempo. Ahorita ya lo que, por ejemplo, ahorita lo que dice Dani de las uñas, pues nada más es el reflejo de la luz, ¿no? Que le da a las uñas. Incluso para control de billetes, ya ven que usan luz infrarroja, perdón, luz ultravioleta, ¿no? Si traemos uno de 350 el billete y queremos ver si es falso, pues lo pasamos ahí y luego nos salen los testigos. No sé si han visto. En medicina forense, cuando buscamos, se buscaban lagos hemáticos, ándale, gracias Mari, mira, son rápidos para buscar. Ok, cuando buscamos, se busca sangre, que supuestamente están lavadas las paredes y ese rollo, se usan lámparas ultravioleta, que hacen reacción con algunas proteínas de la sangre, y es como se descubre la mancha o el agua hemático, o si hubo alguna cuestión del tipo que haya dejado manchas de sangre, con eso se determina. Pero bueno, mira, yo no conocí esas paletitas, María. Yo sí, cuando era niña, era la onda, pero estaba de moda. Yo también. Sí, la verdad sí. Sí, yo también. Era la sensación. Hace como 15 días eran niñas ustedes. Ay, ojalá, profe. Pues yo no las conocí yo. Bueno, ok, ya hablamos del verbario cultural. ¿Dudas que tengan ahorita de las luces? No, ¿verdad? Puedes seguirte poniendo pintarte las uñas de fosforescente. Sin No, miedo a intoxicarme porque de no, repente... no, o sea, no te vas a intoxicar, ¿no? Porque te digo que son ya ese tipo de barnices realmente es una refracción de la luz, lo que hasta donde sé, no soy experto en esa cuestión, pero por lo que yo he leído son refracciones de la luz, porque ya ves que hay maquillaje que se pone en la piel, viene como en desodorante de bolita y se ponen en la piel. Sobre todo cuando andan, ¿cómo le llaman? Con vestido esterable, que van a una fiesta o al antro, se ponen son pues como microconfeti, no sé cómo llamarle, que viene en un gel, en una botellita, como si fuera un rolón. ¿Como glitter, profe? No. Bueno, no conozco. La brillantina, como en gelecito, no. Más o menos. Bueno, digo, somos generaciones muy alejadas una del otro, ¿no? Pero esa se usa y en un principio no se ven. Cuando está la luz normal, oscuro, no se ve. Pero cuando van a los antros y empieza el juego de luces, ese maquillaje, no sé cómo llamarle, empieza a brillar. Si lo han visto o se lo han aplicado ustedes. Pero eso es nada más refracción de las partículas que están metiendo en esas botellitas. Yo sí los he visto. ¿Tú sí los has visto? Sí, y por lo regular, bueno, cuando se los aplican en la parte de la clavícula. Ándale. Cuando hay como un reflejo de luz o así, pues brillan, pero son como brillitos muy, muy finitos. Así es.
Sí, efectivamente, pues digo, son figuritas de refracción nada más de luz. No corren el riesgo de una intoxicación por ese tipo de material. Pero bueno, después de brevario cultural y chismológicamente hablando, continuamos. Bueno, otra es la disociación de la materia y entonces está consistente en los efectos producidos por la cesión de energía de la radiación pueden dar lugar a disociación, proceso en el que se rompen enlaces químicos, produciendo alteraciones en la constitución de la materia. Un ejemplo de este fenómeno es el ennegrecimiento de las placas fotográficas. ¿Ya vieron la película radiográfica con la profesora? Sí, la hoja negra, ¿no? Pues la radiografía. Ayer estábamos viendo el cassette y la pantalla intensificadora. Ujú. Entonces todavía no habla de tipo de películas. Mencionó que existían películas fotosensibles. Ok. Bueno, entonces, ahorita por lo que está refiriendo de la disociación de la materia, realmente es un fenómeno químico lo que ocurre con la radiografía. Y ayer lo comentaba así muy rápido. La pantalla intensificadora lo que nos va a emitir va a cambiar los rayos X en luz. Un valor de atenuación de acuerdo al espesor que vamos a radiar. Ya me estoy metiendo en la materia de la maestra, pero bueno. Y esa luminosidad va a ser registrada en la placa. La placa está hecha de poliéster, que es la base principal, es el plastiquito. Encima hay una capa de gelatina. Encima de la capa de la gelatina están los haluros de plata. Y encima de los haluros de plata está una capa protectora como de plastiquito transparente, a grosso modo. Entonces, al entrar la luminosidad de la pantalla intensificadora y al absorber determinada radiación y convertirla en luz, es lo que va a hacer esa luz que llega a la película, la va a ennegrecer. Que, pues no sé, aquí Luis, no sé, quién sabe si se acuerda, no creo, pero de saber. Anteriormente, y creo que por ahí todavía hay lugares, anteriormente vendían los químicos y se vendía la plata. La plata de la radiografía se vendía por kilo, porque extraían la plata. Bueno, realmente no era plata, ¿no? Pero se vendían los químicos, no sé si te acuerdas, Luis, por ahí alguna vez llegaste a ver algo así, o sigues viendo. Sí, de hecho está después de lo que era la reveladora automática, la reveladora de químicos, siempre existía lo que era un recuperador de plata. Así es. Y bueno, sí, tiene razón, en el químico es los que tenían el haluro de plata, porque tenía un sistema de recirculación en el cual iba, obviamente la placa cuando pasaba, pues absorbía un poco y entonces se rellenaba ligeramente el depósito. Ajá, es un proceso que yo creo que tal vez se nos va a explicar la profe, pero bueno, ese químico el revelador realmente lo que hacía era reblandecer la gelatina y los haluros de plata que estaban negros eran los que se quedaban y los haluros de plata que no fueron expuestos a la radiación, esos se desprendían. Es un proceso un poco complicado para explicarlo, pero más o menos es como funcionaba. Por eso es que después pasaba esa placa a través de los rodillos de la máquina y se pasaba a un fijador. El fijador, que era lo que hacía, válgase la expresión, como que fijaba esos haluros de plata ya a la placa. Ya no podíamos modificar
porque todavía había cosas que en la radiografía en el revelado se conocía como torear la placa. Ya sería un proceso, si quieren algún día y llegamos a vernos más adelante, podemos hacer una prueba de revelado manual para que vean. ¿O alguien ha hecho fotografía? ¿Ha revelado fotografía, papel fotográfico? ¿No? Bueno, Yo no, profe. ¿no? Se puede hacer un cuarto oscuro muy pequeño. Incluso, pues no conoce la escuela. En el auditorio podemos hacer una práctica, obviamente no con todas las pruebas, pero podemos llevar los químicos, podemos llevar una película radiográfica expuesta, otra no expuesta, y hacemos algunas pruebitas ya con radiografías expuestas y van a ver cómo se revela. Y sí es bonito porque vamos a ver la imagen latente y después la imagen terminada. Pero ahora que regresemos a la escuela, si quieren, me buscan, nos ponemos de acuerdo y un día lo podemos hacer para que vean qué bonito es ese rollo. Decía una alumna, nos sorprendimos mucho, ¿no? Bueno, todo salió, les digo que estoy rechismoso, todo salió esto por la disociación de la materia. En protección radiológica, lo importante de esto es que vamos a ver, por ejemplo, la radiólisis del agua, que va a hablar de la disociación de la molécula de agua. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. continuamos. Bien, pues, oye, las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes pueden atravesar la envoltura que protege de la luz ordinaria o una película fotográfica y ennegrecerla, midiendo después la intensidad de dicho ennegrecimiento. Se puede deducir la dosis de radiación que ha alcanzado a la película fotográfica. Ok, aquí se acuerdan de la historia de la radiología. Con la profe Monse les ha de haber platicado cómo se descubrieron los rayos X y las placas de plata que estaban ahí, y toda esa historia que ya se la saben ustedes, ¿no? Sí, profe. Entonces aquí viene, habla del ennegrecimiento de la placa. En aquel tiempo pues no había películas, pero había placas fotográficas de plata y algunas de aluminio para dejar la fotografía impresa en ese tiempo. Entonces, sí, efectivamente, y platicábamos ayer en dosimetría que los dosímetros de película que se usaban era eso, se buscaba el grado de ennegrecimiento. Y, y al pasar la plaquita que se sacaba por un espectrofotómetro lumínico, entonces nos decía, pues esta placa tiene, por decir algo, tiene 70% de ennegrecimiento. Y ya se decía, bueno, pues este POE se radió tanto. Era muy imprecisa esa lectura de la dosimetría de película, ¿no? Y les digo que a veces los compañeros, algunas personas o mucha gente se compraba su película dental porque eran baratas y se la ponían para medir su radiación, cuánto se habían radiado. Y ya les platiqué, antes cada hospital tenía su reglamento interno de seguridad radiológica. Ahora ya se hizo ley, ¿no? Ya es una norma oficial y todo ese rollo. Pero bueno, continuamos. Y pues pasamos con los detectores de ionización o detectores de semiconductor. El efecto final de la interacción de la radiación en muchos tipos de detectores es la aparición de carga eléctrica en el volumen activo del dispositivo. Esta suposición es cierta solamente en estos detectores.
Al establecer un campo eléctrico suficiente intenso al dispositivo, los iones positivos creados son captados por el electrodo negativo, el cátodo, y los negativos por el electrodo positivo, el ánodo, midiéndose una corriente cuya intensidad estará relacionada con la intensidad de la radiación ionizante que la ha producido. Se debe tener en cuenta que los equipos detectores de la radiación ionizante pueden variar su respuesta en función del tipo y energía de la radiación, la tasa de emisión, la geometría y las condiciones ambientales en las que se realiza la medida. Y bueno, pues uno de los detectores también son los detectores ionizantes gaseosos. Y pues los detectores de ionización tienen un recinto lleno de un gas a presión conveniente en el que se disponen dos electrodos a los que se les aplica una tensión de polarización, creando por tanto un campo eléctrico en el interior del volumen del detector. Y bueno, aquí les puse una imagen. Y en las circunstancias descritas, dado que los gases son aislantes, en condiciones normales no circula corriente eléctrica entre ambos electrodos. Ok, este esquema se ve bonito, pero no lo entendemos. Pero bueno, se los platico más o menos cómo es este rollo. Hagan de cuenta una caja y en esa caja tenemos un gas. No sé, el gas que quieran, vamos a ponerlo. Y ahí está el gas atrapado en esa caja pues en esa caja. Esa caja tiene dos electrodos, un positivo y un negativo. Cuando la radiación atraviesa esa caja, va a generar iones, o sea, átomos inestables. Obviamente los átomos positivos se van a ir hacia el negativo y los átomos negativos se van a ir al positivo por cuestión de atracción. Eso a través de determinados circuitos o sistemas, no vamos a complicarnos más, nos va a dar, es un ejemplo y nada más por números. Hagan de cuenta que tenemos 100 átomos, vamos a poner de hidrógeno, nada más por decirlo, en la cajita, ¿no? Y a la hora que le damos 70 kilovolts a la cajita, vamos a producir iones en esos 100 átomos. Y a lo mejor producimos 70 iones negativos y 30 iones positivos. Esos 70 iones positivos se van a ir hacia el lado del ánodo y los 30 se van a ir al lado del cátodo para que nos den una cuenta porcentual y ya nos digan, bueno, estas cámaras de centelleo o cámaras de ionización se emplean mucho en los contadores famosos Heinrich-Müller, que es para cuantificar la radiación, y es lo que les decía, estos equipos nada más no nos sirven a nosotros para detectar la radiación de rayos X, porque se requiere un tiempo más prolongado de los que usamos nosotros en rayos. ¿No? ¿Estoy bien, Mari, o no? Sí, profe. Es que la verdad es que no le entendí muy bien a este tema. Y justo le iba a pedir que si me podía ayudar a explicar esta parte. Porque leí un poco, pero no terminaba de entenderlo. ¿No? Bueno, pues es más o menos lo que tienes aquí en este esquema, es lo que yo te comento. Así de una manera gruesa. Ahora actualmente ya los equipos cuentan con lo que les
Dentro de las unidades radiológicas que vimos, y ustedes lo hemos estado repasando, es el kerma que nos va a determinar la radiación en el ambiente. ¿Y cómo se determina? Pues con estos equipitos, por decirlo de alguna manera. Pero así es como funcionan las camaritas, los detectores de ionización gaseosa. Incluso de estado sólido también es lo mismo. Lo que busca es la excitación de los átomos del material que se encuentre en esos contenedores. Y te digo, es como se determina la cantidad. Hablamos de resistencia, hablamos de tensión. Y eso lo va a medir un aparatito. Y es el que nos va a dar una aproximación de la radiación que se está generando por las ionizaciones. Entonces podemos decir que si hay mucha radiación o hay poca radiación ionizante en ese momento, dependiendo así como les platiqué, de los 100 átomos que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, profe. De hecho, en una de las diapositivas siguientes también menciona que hay otro detector que tiene, digamos, algo así, una estructura parecida a este. Pero, a ver, vamos a ver. Ahorita, bueno, continúa. También está la cámara de ionización, y en la cámara de ionización la tensión de polarización aplicada produce un campo eléctrico suficiente para que sea posible la colección de toda la carga generada por la radiación incidente. Las cámaras de ionización se clasifican atendiendo a la forma de los electrodos en planas o cilíndricas, según estén dotadas de electrodos plano, paralelos o cilíndricos. La pared exterior de la cámara no debe ser muy gruesa, a fin de que pueda ser atravesada por la radiación que se quiere detectar. Esto es más o menos lo que les estoy comentando. Aquí tenemos a un experto en electrónica que nos puede explicar el diagramita. ¿No? Pero hay una fuente de voltaje. Eso es. No sé si es ha de ser un amperímetro. Sí. Sí, estás en lo correcto. Sí, ¿verdad? Sí, porque es la corriente. Es la corriente la que estás. Ajá, así es. No sé. Bueno. Ayúdame, Luis. Y bueno, obviamente la cámara es, digamos, la resistencia. Es en sí la resistencia. El amperímetro, como lo mencionaron, ¿no?, anteriormente en la fórmula de la ley de Ohm. Entonces, va a ser excitado a través de la radiación, y entonces su resistencia de ese material que está... exactamente, del material que esté constituido va a variar su resistencia, y entonces a través, obviamente, del voltaje con la resistencia, pues va a estar variando lo que es la corriente, y eso es lo que te va a indicar cuánta, bueno, ahí yo supongo que son tablas, y ya te va a decir, bueno, es tanta radiación que ha llegado. Exacto, lo que dicen todos, gracias Dani, gracias Luis. Efectivamente así es. Se está radiando, como nos está viendo la imagen, en el diagrama, las ondas rojas, se está radiando. Esas van a generar algunos voltajes y algunas resistencias que a través de la corriente del voltímetro nos va a marcar un número. Y vuelvo a decirles, a lo mejor en esos números va a decir es que yo de 100 átomos que tengo, me generaron, no sé, 30 átomos negativos. Y esos son los que me va a marcar la resistencia y es lo que me va a marcar el voltímetro del voltaje que quedó de restante. Y ya con eso podemos decir, bueno, tanta cantidad de radiación. Son ecuaciones matemáticas un poco complicadas. Realmente pues sí se puede porque esa es la función del equipo.
detectar la cantidad de radiación que hay. Son unas unidades que ya son algunas constantes y todo ese tipo de situaciones. Pero para que nos quede claro es lo que estamos haciendo, radiando el dispositivo para que nos genere nuestros átomos. Algunos átomos inestables. Por eso se llama cámaras de ionización, porque va a ionizar o el gas que está en la caja o el material sólido que está en la caja. ¿No? ¿Estoy correcto, Luis? Sí, profesor, Sí, de o hecho, sea, sí, y aquí de hecho es de estado sólido y son menos elementos. En la anterior, al finalizar, tenía otro elemento que se encargaba como de eliminar el ruido posible, que es el capacitor. claro. Ahora, pasaba algo con los gases. Tenían que estar a determinada temperatura, porque también la temperatura le afectaba a las cámaras de ionización de estado gaseoso. Entonces ahí como que había un inconveniente o falsos positivos, ¿no? A lo mejor tomo la temperatura de Puebla a 30 grados y me voy a Pico de Orizaba y lo tomo a 15 y me voy a Acapulco y lo tomo a 35. El mismo factor de exposición, kilovoltaje 70, vamos a ponerlo. Y en las 3 lecturas me iba en detectores de gas, me iba a dar diferentes lecturas, porque el gas también costaba un poquito de trabajo estabilizarlo. Entonces, por eso se han estado optando por detectores de estado sólido. Es más estable, más maleable, menos error, y eso nos está ayudando mucho ahora. De hecho, por ahí, si ahí nos puede apoyar Luis más adelante, cómo funciona después de que termine con la profe, nos pudiéramos meter a cómo es la digitalización en cuanto a la obtención de nuestros receptores de imagen. Pero bueno, ese es otro boleto. ¿Sí? Ok, continuamos o le dejamos aquí y mañana continuamos, Mari. Como usted quiera, profe. Ok, vamos a dejarla aquí para que no se saturen de mucha ciencia. ¿Preguntas, muchachos? Ninguna, profe. ¿Sí? ¿Seguros? De veras. Bueno. Gracias, Dani, gracias, Luis, por participar, por ayudarnos a explicar esto. Gracias, Mari, igual. ya tienes 2 compañeritos que te pueden apoyar, Mari, pregúntales a ellos. Sí, bastante, profe. Ah, ya lo estoy marcando, Dani. Pero bueno, Híjole, ya tiene como 10 años que ya salí de la universidad. bueno, yo también, mira, sigo diciendo mentiras. Pero bueno. Tiene razón, profesor. Duden de la mitad de lo que les diga y no me crean la otra mitad. Sí, bueno. Bueno. Bueno, chicos, pues nos vemos mañanita entonces. Sí, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta luego.